Muy bien. ¿Algo para tomar notas? ¿Una agenda? Muy bien. ¿Y la Biblia? Espero, aquellos que me conocen ya saben, tenemos que acostumbrarnos que cada vez que nos vamos a la casa del Señor, Él nos va a hablar, Él quiere que nosotros estemos listos, preparados para que Él siga obrando a través de nuestras vidas. Y a veces nosotros escuchamos algo y parece como que nos inquieta, nos despierta, toca a nosotros algo muy personal, muy particular. Y si nosotros no agarramos eso, es como que una frase, una idea, se nos va a ir. Los creativos saben muy bien esto, la gente que trabaja en el tema de medios de comunicación, los artistas. Cuando viene una idea siempre hay un boceto, algo que después uno lo va trabajando. Así entonces en esta mañana espero que Dios te hable. Muy bien, le puse como título al mensaje de hoy: investidos de poder. Investidos de poder. Muy bien. Les cuento algo que pasó cuando yo era niño, bueno, no niño, ya era adolescente realmente. Uno de mis primeros trabajos fue en la estación de tranvías. Yo tenía creo que como 16 años. Y mi jefe me pidió que acompañe el recorrido de un tranvía. Y me dijo, quiero que anotes cuánta gente sube en todo este recorrido. Quiero que anotes el horario. Quiero que anotes todo lo que te llame la atención. Bueno, entonces me fui como un inspector para ver todo ese recorrido. Y en un momento dado nos llamó la atención lo siguiente, a mí por lo menos. Hubo una esquina donde el tranvía tenía que doblar, pero no podía doblar porque habían vehículos estacionados justo en la esquina. Entonces algo que para mí, más allá de anotar cuánta gente subía, cuánta gente bajaba y el tiempo, todo ese cronograma de actividades y el recorrido, lo que más me llamó la atención en ese día fue algo que realmente me impresionó. Todos los pasajeros se bajaron en esa esquina y todos empezaban a levantar el auto. Primeramente lo hacían saltar y en un momento dado había alguien, por lo visto, que era el líder del grupo, que daba la indicación y el auto se dejaba en la vereda. Eso para mí fue impresionante y anoté ahí en mi registro de que se sacó un vehículo con la fuerza extraordinaria de algunos superhéroes. Cuando nosotros queremos lograr algo y vemos un impedimento o algo negativo, se habla de fuerza extraordinaria, de que la adrenalina está justamente para poder hacer frente en momentos de dificultad, momentos de amenaza, y uno hace algo extraordinario. En fin. Y nosotros creo que si miramos un poco parte de aquellas cosas que fuimos haciendo durante los años, vamos a encontrar momentos en donde de alguna manera es como que estuvimos investidos de poder. Recuerdo otra anécdota. Fuimos a visitar a un pariente. Mónica estaba embarazada y cuando nosotros llegamos a la casa de este pariente, abre el portón, un portón eléctrico, corredizo. Entonces Mónica entra, pero no entra todo. La panza era tan grande que justamente cuando se iba entrando, cuando se iba abriendo el portón, ella pasa porque ya quería estar dentro. Y la persona de adentro se dio cuenta que estaba abriendo muy lento el portón y volvió a apretar. Y el tema del portón es que al volver a apretar, para y se vuelve a cerrar. Cuando yo vi eso, literalmente salté. Ustedes no me van a creer, no importa. Salté y saqué el portón, un portón de 2 metros. Sí, porque le estaba apretando la panza a Mónica. O sea, tienen que entender que era una cuestión así de momento. Un portón gigantesco, corredizo. Salté, puse mi brazo entre la pared y el portón y saqué ese portón. Hay momentos donde, por situaciones, por circunstancias, es como que nos damos cuenta que teníamos un poder extraordinario. Ese poder extraordinario uno puede también experimentar en un momento de examen, cuando uno necesita una fuerza superior para enfrentar momentos difíciles. Bueno, hoy te quiero hablar de estar investidos de poder. Te estoy hablando del Espíritu Santo. Y es lo que ocurre justamente después de la resurrección. Y para esto vamos a leer el pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante.
Hasta la semana pasada era como que todo el mundo estaba muy sensible y este es otro aspecto también que para muchos cristianos es bueno recordar la pasión y muerte de Jesús, todo ese tiempo de sufrimiento. Pero lo más impresionante y lo que ocurre después es lo que tenemos que nosotros extraer y proclamar. Es la resurrección, el que Jesús se apareció a mucha gente y vuelve por nosotros. Falta poco y Él vuelve por su iglesia. Leemos, ¿sí? Lucas 24:13, dice así. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, a 11 kilómetros más o menos. 11 kilómetros. Acuérdense de ese detalle porque les voy a contar algo después. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales y los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles. Visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y taros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Imagínense llegando, una conversación impresionante en el camino de lo que había sucedido. Jesús mismo hablando con estos dos seguidores, discípulos, no directamente, pero eran ya uno de los primeros cristianos. Y ahí Jesús empieza a conversar con ellos. Llegan al lugar y Jesús hace como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Se quedó Jesús. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban del camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen en vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así es necesario que el Hijo de Cristo, que el Cristo,
padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Quiero que presten mucha atención a este versículo, porque hasta aquí voy con el relato, con la lectura bíblica. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta aquí esta lectura. Investidos de poder. En este párrafo que estoy compartiendo contigo, me llama la atención primeramente, y si estás por ahí tomando nota, anota en algún lugar, desde el versículo 13 hasta el versículo 24, hay un relato natural. Un relato natural. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Estos dos seguidores, estos dos cristianos que iban camino de Emaús, estaban hablando, estaban compartiendo entre ellos. Pero fíjense de qué manera. Estaban angustiados, estaban tristes. En un momento dado ellos dicen, nosotros esperábamos al Mesías, nos dijeron que Él era el Mesías. Quedaron sin esperanza, estaban discutiendo acerca de todo lo que había pasado. Podían relatar. Por eso es que cuando Jesús aparece le dice, vos sos el único extranjero, el único forastero que no sabes lo que pasó en estos días aquí. Porque todos hablaban de que Jesús había muerto. Entonces, este relato natural se parece mucho al relato que hacen muchos cristianos en este tiempo. Hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos que conocen de Jesús, conocen de la Biblia, conocen probablemente de cómo funciona una iglesia o la misión de una iglesia. Y yo le llamo a eso un relato natural, porque el hablar de Jesús es muy diferente a hablar con Jesús. El conocer de Jesús es muy diferente a conocer a Jesús. Entonces, en este tiempo también me doy cuenta que parece ser que muchos que eran cristianos en este tiempo de cuarentena, van saliendo a la superficie como si fuera un submarino. Estaban ahí, pero en este tiempo es como que, ya no se podía más, y aquellos que querían compartir, hablar, predicar, comentar un poco acerca de lo que está pasando en este tiempo, empezaron a salir a la superficie. Yo le llamo a eso un relato natural. Un relato de aquellos que podrían hablar de cosas que están pasando, de un conocimiento probablemente intelectual, pero es algo más profundo a lo que Dios quiere llegar en este tiempo en nuestras vidas. Y tiene que ver con lo espiritual. En la serie que voy compartiendo entre semana, voy tocando varios aspectos, varios temas que nos inquieten y nos muevan a buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Conocer nuestra vida en lo natural, pero no quedarnos solamente ahí, sino ser desafiados a conocerle en lo espiritual. Porque podríamos conocer la Biblia como un libro interesante, para muchos un libro de religión, un libro que tiene relatos fantásticos, enseñanzas de moral y de ética. Y es así como para mucha gente quedó la Biblia, en ese nivel. Y si hoy probablemente estás entendiendo la idea de subir de ese nivel de un relato natural a un relato espiritual, ya te voy a explicar cómo se da eso, sería bueno que puedas examinar tu vida y decir, Señor, yo quiero algo más. Estoy incómodo con el lugar en el que estoy, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero avanzar en mi vida. Bueno, ¿cómo sucede esto? A continuación está el relato al que yo le llamo espiritual, porque es así realmente. Desde el versículo, vas a encontrar esto desde el versículo 25 al 30. Desde el versículo 25 al 30. Y atiendan lo que sucede ahí. Jesús mismo se acerca, escucha la conversación y Él empieza a hablar. Jesús empieza a hablar. Primeramente le dice, insensatos. Qué bárbaro, ¿cómo pueden ser? No se dieron cuenta. Esto estaba escrito, esto tenía que pasar. Y yo puedo ver en ese relato espiritual, puedo ver seguridad, puedo ver autoridad, puedo ver firmeza,
puedo ver conocimiento de la palabra, del Antiguo Testamento, de la Torá, como quieras llamar. Puedo ver que en Jesús, cuando Él empieza a hablar de sí mismo, sin Él haberse presentado, dice la Biblia que los ojos estaban velados de estos dos. Probablemente, no sé, Dios nos permitió de alguna manera y va a seguir siendo un misterio para nosotros porque no está tan específicamente. Imagínense que alguien viene y se acerca y en medio de esa conversación, estos hombres tenían la última imagen de un Cristo crucificado. Y eso es lo que les impactó. Y de repente viene alguien caminando con ellos, hablando. Usaban en ese tiempo túnicas, turbantes. Yo no sé si Jesús tenía la túnica un poco tapando el rostro, pero se acercó y conversaba con ellos. El tema es que no le reconocieron. Pero empieza una conversación diferente, a otro nivel. Y voy a ser insistente con esto. Con autoridad, con conocimiento de la palabra, con amor también. Y Jesús empieza a decirle, esto tenía que pasar, esto tenía que suceder. Entonces, cuando esto va en proceso, había 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Y llega un momento en el que dice que ya era de noche, ya esa amistad que se formó en el camino fue muy interesante, y dice que Jesús hizo como que iba más lejos. Y estos dos discípulos, estos dos seguidores, estos dos cristianos, le dicen, quédate con nosotros, sin saber ellos que era Jesús. Entonces Jesús hizo como que iba más lejos, pero consideró y se quedó con ellos. Bueno, se sienta a la mesa y cuando empiezan ahí a prepararse para comer, dice que Él ora, bendice los alimentos, parte el pan y ahí sus ojos fueron abiertos. Estuve meditando en ese detalle. Porque el nivel de intimidad para que nosotros tengamos esa investidura, esa impartición de poder, se da en la intimidad. Y te voy a explicar mejor esto. Si yo quiero tener el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios, y si yo quiero que esto sea real en mi vida, yo tengo que entender, tengo que buscar y tengo que provocar la intimidad con Dios. ¿Qué fue lo que estos dos hombres hicieron finalmente en el camino? Te grafico mejor esto y me vas a entender porque es parte del día a día. Si alguien llega a mi casa y es un desconocido, yo lo voy a atender del otro lado del portón. Le voy a preguntar de qué se le ofrece, a quién está buscando. Si es una persona a quien conozco medianamente, probablemente le voy a hacer pasar y le voy a dejar aquí en el corredor frente a mi casa y le voy a dar un trato preferencial porque no es un desconocido. Si probablemente la persona que viene a mi casa es alguien con quien yo normalmente suelo compartir un poco más, suelo intimar, entonces yo le voy a hacer pasar a la casa y le voy a decir, sentate, conversamos, ¿qué tal? Qué bueno que viniste, qué gusto que me visites, contame a qué se debe la visita. Y empieza una conversación aquí. Pero un nivel mucho más profundo de intimidad, ¿saben cuándo se da? Cuando nos sentamos a comer. Bueno, si alguien viene a visitarme al mediodía, a la hora del almuerzo o a la hora de la merienda y huele lo que se está preparando acá, bueno, entonces va a estar muy mal de mi parte no invitarle algo, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que si yo quiero un poco más de Dios, yo tengo que darle también un poco más de mí. Y en la intimidad se da eso. El sentarse a comer. ¿Saben qué es lindo poder sentarse a comer? Porque alrededor de una mesa todos nos miramos, todos compartimos, todos hablamos, todos disfrutamos de lo que está en la mesa. Y ese tiempo de compartir y de intimidad es el punto más importante dentro de una casa. Y yo creo que en este tiempo, más que nunca, es algo que nos está llevando a conectarnos dentro de la casa. Ese tiempo de intimidad se dio cuando estos dos cristianos, estos dos caminantes a Emaús, le dicen a Jesús, quédate con nosotros, vení. Se sentaron a la mesa y en ese tiempo de intimidad, de sentarse a comer, Él parte el pan, ora, y ahí ellos, yo no sé, ellos habrán dicho, yo escuché a un hombre orar así. Hay una persona que suele hacer así. Y en ese momento, yo no sé si, por eso les digo, permítame por favor, porque esto hay que saberlo leer entre líneas, no está escrito así de esa manera. Dice que sus ojos, ahí ellos recibieron el entendimiento o le reconocieron, como quieras
interpretar esta parte, pueden mirar diferentes traducciones de la Biblia, pero que dice la Biblia que recién ahí ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y empieza un comentario diferente a continuación. Y esto es lo que a mí más me impactó cuando estuve meditando al respecto. Entre los versículos 25 y 30, Jesús cuenta su propia historia. Por eso Él lo compartía con tanta autoridad, con tanta entrega, con tanto amor. Y eso les impresionó a estos dos caminantes de Emaús. ¿Saben por qué? Porque era su historia. ¿Saben en qué momento la gente escucha el amor, la prédica, el poder de Dios y la gente recibe y dice, amén, yo creo, yo quiero lo que ellos tienen? Cuando la gente escucha tu historia con Jesús. Mi historia cambia desde el momento en el que yo le entrego mi vida a Jesús. Y en ese proceso todavía siguen habiendo muchos cambios. Yo todavía no soy una persona completa o terminada, sigo en proceso. Dios sigue tratando conmigo. Hay cosas que yo sigo en el día a día examinando en mi diario vivir. Pero yo creo que aquí nosotros podemos darnos cuenta de la diferencia entre un relato natural y un relato espiritual. Conozco muchas personas que conocen mucho más que yo, que tienen mucho más experiencia que yo en la lectura de la Biblia, en el estudio sistemático, en hebreo, en griego, pero probablemente no se note en ellos. Es mi experiencia con alguna de esas personas. No voy notando en ellos un relato espiritual y se quedan en lo natural o en un conocimiento solamente. Porque cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de alguien a quien conocemos. Yo te puedo hablar de Jesús, de que es mi Señor, mi sanador, Él es mi justicia, Él es mi buen pastor. Puedo hablarte de muchas experiencias, de tiempos de intimidad con Jesús. Y eso hace que yo pueda transmitirte esto de una manera sin tener que leer un libreto, un pizarrón, y aunque tenga un bosquejo solamente para saber en qué parte del desarrollo del mensaje estoy. Pero yo quiero en esta mañana desafiarte a que tengas tu encuentro con Jesús, camino a Emaús, a que le invites a Jesús a sentarse a comer contigo, a meditar contigo. En Paraguay el compartir un tereré, un mate, que ahora hasta eso hay que ir restringiendo, pero dentro del vínculo familiar, preparar cada día un tiempo de intimidad con Dios. Yo eso hago, y más todavía en estos días en el que tenemos más tiempo. Leer la Biblia, tomar nota, leer un libro que nos edifica y tener tiempo de intimidad con Dios. Cuando nosotros tenemos tiempo de intimidad con Dios, entonces ¿qué ocurre en todo ese proceso? Se va fortaleciendo nuestra identidad en Él. Y cuando nosotros compartimos algo de lo que leímos, se convierte en algo de lo que vivimos. Y la gente sabe, la gente percibe, y la gente quiere finalmente lo que vos y yo tenemos. Yo quiero en esta mañana terminar animándote a que tengas un encuentro espiritual con Dios. No solamente un encuentro natural, no solamente un conocimiento terrenal, humano, no solamente en un relato natural. Quiero que tengas una experiencia espiritual. Quiero que seas investido de poder, que es lo que finalmente ocurrió cuando leíamos la lectura bíblica. Dice que al final Jesús aparece a los 11, más estos dos, más las mujeres, y ya mucha gente, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Termino. Que realmente cuando nosotros podamos entender lo que significa un reconocimiento natural, busquemos lo espiritual, no solamente lo sobrenatural, sino que busquemos lo espiritual. Dice que ellos en lo natural fueron abiertos sus ojos, fueron abiertos sus entendimientos, recibían algo diferente. El relato de Jesús recibían de manera diferente. No ardía en nosotros nuestros corazones cuando Él nos contaba y nos hablaba de la Biblia, del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Había algo, pero no percibían todavía espiritualmente. Y así hay muchos cristianos hoy. Yo no sé si ese sea tu caso. Yo no sé si a lo mejor estás acostumbrado a un sistema de religión o de religiosidad. Y por eso es que muchas veces te cuesta buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Yo no sé si le disfrutas a Él. Yo no sé si para vos todavía sigue siendo emocionante que llegue el día domingo. Para mí sí. Cada vez que llega el fin de semana y me preparo para lo que va a suceder el día domingo, siempre una expectativa. Generalmente no duermo todo. Yo me levanto antes de la hora y estoy pensando en el mensaje
que cada persona va a recibir. Bueno, ese es mi caso, esa es mi historia. Y me emociona saber que la gente llegó cuando nos reuníamos en el salón, en CFA Luque. Yo decía, Señor, gracias por cada persona que vino hoy. Te pido que me ayudes a que el mensaje llegue. Y hoy, viendo la gente que está conectada a través de las redes, Facebook, Instagram, digo, Señor, que valga la pena que la gente que hoy madrugó para conectarse en vivo, que diga, valió la pena. Yo quiero dejar ese nivel de conocimiento natural, humano, terrenal, y quiero tener una experiencia espiritual. Yo quiero estar investido de poder. Por eso te decía que nosotros podemos tomar esa decisión. Pero ¿cómo sucede eso? En la intimidad. Es cuando intimamos con Jesús, cuando intimamos con Dios, con su Espíritu Santo, que ocurre esto. Ese reconocimiento espiritual que genera en nosotros poder. Poder. Cuando éramos niños, veíamos una serie de dibujitos animados y recuerdo, había uno llamado He-Man. He-Man. Y era un hombre que en un momento dado, cuando las fuerzas del mal se levantaban en contra de él y de todo su equipo, él tenía una espada. Y él sencillamente levantaba esa espada y declaraba algo. Y yo creo que todos los niños de ese tiempo, cuando veíamos He-Man, hacíamos lo mismo. Buscábamos por ahí, armábamos nuestra propia espada. Y él decía lo siguiente: ya tengo el poder. Me aprendí hasta esa parte, hasta como lo decía. ¿Saben qué necesitamos nosotros ahora? Necesitamos el poder. ¿Poder para qué? Poder para sobrellevar la cuarentena. Poder para evitar crisis dentro de la casa. Poder para perdonar rápido una ofensa. Poder para gozarnos a pesar de que estamos encerrados. Poder para disfrutar de la vida aún en medio de esta situación de cuarentena. Poder aún en medio de situaciones de estrechez económica o de crisis. Poder por encima de todo lo natural. Por eso es que yo quiero invitarte en esta mañana a que seas investido de poder. A que le pidas a Dios: Señor, aquí estoy. Y estoy en intimidad contigo. Me levanté hoy a buscarte. Quiero hoy más de tu espíritu, más de tu presencia. Ese reconocimiento espiritual hace que nosotros podamos predicar con amor acerca del arrepentimiento y del perdón. Porque es lo que Jesús había dicho. A partir de ahora se va a predicar este evangelio por todas partes. La semana pasada, uno de los días dediqué a la palabra perdón. Hablé acerca del perdón. Y había explicado que mucha gente pide perdón pero no se arrepiente. O dice, perdóname si me equivoqué. Perdóname si te ofendí. Ese no es un sincero pedido de perdón. El arrepentimiento es muy importante. Es necesario que suceda eso. Porque cuando yo me arrepiento, entonces hay cambio. Y porque hay arrepentimiento, genera cambio, yo pido perdón. Aquel que necesite hoy pedir perdón a Dios, vamos a orar enseguida. Aquel que a lo mejor hoy se da cuenta que necesita nacer de nuevo, vamos a orar enseguida juntos. Este es el momento para dejar de vivir una vida en lo natural y vivir en lo espiritual. Yo les aseguro, un cristiano, un hijo de Dios, una persona que le conoce a Dios, que lee la Biblia, que vive la Biblia, en este tiempo de cuarentena, está 6-0 por encima de cualquier otra persona que está aguantando a nivel humano o natural solamente. ¿Qué hace que nosotros nos levantemos y tengamos la alegría de un nuevo día, de disfrutar de una nueva jornada, de saber que hoy vamos a disfrutar y vamos a estar con la familia y vamos a hacer algo diferente y aún Dios va a sorprendernos hoy? Nosotros no vivimos en el ambiente, en un plano natural, nosotros vivimos en un ambiente espiritual. Y entre paréntesis, recuerden, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Si le damos importancia a lo espiritual, es lo que va a terminar tomando el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras emociones. Entonces, por eso es que yo te animo en esta mañana a reconocer y a pedir a Dios. Así como en ese momento Jesús dice que sopló sobre ellos y recibieron el poder del Espíritu Santo. Quédense aquí hasta que sean investidos de poder. Que sigamos nosotros predicando de arrepentimiento, del perdón a todas las naciones. Por último, en Hechos 1.8, hay unas páginas más adelante, Hechos 1.8, Jesús le había dicho: quédense aquí hasta que sean investidos de poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
me gustaría que puedas escribir ahí el lugar de donde estás viendo. Yo diría desde Barrio América, Luque. Mi mamá suele escribir, yo estoy conectada desde Limpio. Amigos que están un poco más alejados, desde Itagua, desde Cataluña, desde Montevideo, Uruguay, desde Córdoba. Entonces aquí dice, recibiréis poder. Recibiréis poder. No podemos vivir una vida cristiana, no importa cuántos años tengas. No podemos vivir una vida cristiana. Si sos adolescente, vas a necesitar del poder del Espíritu Santo para sobrellevar este tiempo. Hay demasiada ansiedad, hay demasiada adrenalina contenida. Querés salir, correr, estar con tus amigos. Yo no sé cómo están los que estaban de novio y estaban por casarse en estos días. Me imagino. Pero no hay otra manera de superar este tiempo si no estamos investidos de poder. Ese es el poder, sí, desde Murucuyá, desde Luque, desde Asunción, muy bien, desde Laureltí, bien, desde Bellavista, claro que sí. Entonces, vamos a ser investidos de poder. Vamos a recibir, dice Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último, desde Marincabí, desde el centro de Luque, Murucuyá, Lambaré, muy bien. En todos esos lugares, el Espíritu Santo de Dios está siendo investido en este momento. Declaro esto sobre tu vida. Este es un muy buen momento para decir amén, yo creo. Y yo les digo una cosa, y de todo corazón, y de manera de lo más práctico y más simple que pueda expresar esto. Yo no podía haber aguantado un tiempo de cuarentena en la forma en que estamos sobrellevando sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que nos capacita, nos renueva, nos levanta, quema a nosotros esas impurezas. Aquellas cosas, ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir plenos, libres, confiados en Dios. Y yo quiero animarte en esta mañana a ser investido de poder, a pedir en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo llegue a Juguadeceda, a San Carlos. Amén, que realmente así sea. Yo creo que estas cosas van a seguir sucediendo, los milagros van a seguir sucediendo en el nombre de Jesús. Pero hoy necesitamos ser investidos de poder. Resumen, no te quedes solamente conociendo a Jesús de manera natural o terrenal. Yo puedo conocer de Jesús, pero otra cosa es conocer a Jesús. Yo puedo hablar de Jesús, pero otra cosa es hablar con Jesús. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo sucede? En intimidad. Desde Paz del Chaco, bienvenidos todos, en el nombre de Jesús, en Roque Alonso, las residentas, sí, amén. Hasta lo último de la tierra, en cada uno de esos lugares, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta mañana, cada persona que está viendo este video, cada persona que está recibiendo esto y se acopló a lo mejor hoy van a recibir esa impartición, investidos de poder. Tienen realmente algo necesario para todo cristiano, poder vivir anhelando eso. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no estás activando todo el poder que Dios te dio y está disponible esto para que vos puedas usarlo. Quiero orar por vos en esta mañana. Quiero hacer 2 oraciones. Primero, quiero orar para que si nunca le entregaste tu vida a Jesús, en esta mañana le puedas pedir perdón a Él por todos tus pecados, que le entregues tu vida. Dice la Biblia que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, entonces Él nos va a perdonar, nos va a limpiar de toda maldad. Arregla cuentas con Dios en esta mañana. Muchas veces no nos acercamos a Dios porque su presencia nos desnuda. Porque cuando vamos a leer una Biblia o cuando vamos a leer o ver un mensaje o escuchar a alguien que nos hable acerca de Dios, nos avergüenza. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos avergüenza, porque nuestra caída nos delata, porque hay algo que tenemos que corregir. Yo te quiero decir algo, porque mucha gente me suele decir, todavía no estoy en condiciones de irme a la iglesia, o todavía no estoy en condiciones de irme a hablar contigo. Y muchas veces se dio esta conversación. Mi pregunta siguiente es, ¿por qué? La gente me responde, no estoy listo, tengo cosas que reparar en mi vida, cosas que corregir, cosas que dejar. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. La iglesia es un lugar de gente perdonada. Decía en estos días Dante Gebel, la iglesia es un lugar de gente rota. Todos nosotros de alguna manera hemos venido a Jesús con algo hecho bolsa, como solemos hablar. Algo en lo que necesitamos reparación. Y nos vamos al taller del maestro. Y en ese proceso, Él nos vuelve a rehacer. Entregarle tu vida a Jesús. La invitación está hecha. Ora conmigo. Bendito Dios, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Hoy yo decido entregarte
todo lo que soy. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si esta oración la hiciste por primera vez. Hoy pasaste a formar parte de la familia real de Dios. Nos adoptó como sus hijos. Y cuando Él nos adopta, Él nos cuida, nos bendice, nos orienta, nos corrige, nos enseña. Así que y por eso nos llamamos hermanos. Sencillamente por eso. Porque si Dios es tu padre, vos sos mi hermano, vos sos mi hermana. Entonces quiero terminar orando contigo para que esta semana sea una semana de bendición. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir todo lo que estás haciendo. Declarar que pronto vamos a terminar esta cuarentena y vamos a tener la oportunidad, por lo menos los que estamos aquí cerca. Yo me imagino el día que volvamos otra vez a estar juntos. Vamos a cerrar la calle, desde la calle la gente ya va a ir cantando. Vamos a tener que formar fila. Ayer me decían algunos, estuvimos en contacto con Jorge Córdoba ayer vía Instagram. Y uno de los jóvenes que estaban ahí en vivo me decía: pastor, dentro de poco se reactiva todo. La gente va a formar fila para entrar a un servicio. Y hace un tiempo que yo vengo declarando esto. Y este tiempo, este gran avivamiento, este gran despertar espiritual, hay mucha gente que hace tiempo se apagó. Lo que ocurre en mucha gente es que conociendo a Dios primero se apaga y después se aparta. Y después por algún golpe de la vida se vuelve a acercar. En este tiempo hay muchísima gente que nos está escribiendo y que quieren volver a ser parte de la iglesia. Qué bueno que no tienen que ir hoy a un edificio. La gente ya es parte de la iglesia, pero está entendiendo que uno necesita humillarse, pedir perdón y así entonces acercarse a Dios. Muy bien. Entonces, bienvenidos todos. Siempre Dios nos espera con los brazos abiertos y Él está sencillamente esperando que nosotros le digamos: aquí estoy, Señor. Volví a casa. Él siempre nos espera. Él siempre. Entonces, quiero orar por vos. Quiero orar para que esta semana tengas una gran semana. Que Dios te renueve, te bendiga, te levante. Que no pierdas la fe, que sigas para adelante. Desde el lunes hasta el viernes voy a desarrollar los temas que hacen referencia a estas 5 etapas del crecimiento de una persona, porque vamos a hablar de madurez. Esa es una previa el viernes y mañana arrancamos. Y cada uno va a poder identificar si en qué etapa de madurez está, en lo natural y también en lo espiritual, que finalmente es lo que queremos trabajar en estos días. Bebé, niño, adolescente, joven o adulto. Espero generar en vos esa expectativa y que también vayas compartiendo con nosotros los días que esté a tu alcance. Muy bien, vamos a orar juntos. Gracias porque están del otro lado. Gracias porque comparten este mensaje con sus contactos, con las personas que tienen ahí al alcance. Gracias por ayudarnos a llegar a miles de personas a través de un mensaje, a través de una palabra.